Hermanos, vamos a traer la palabra del Señor. Le he titulado como tema: ¿dónde pasarás la eternidad? Esta es una pregunta que nos vamos a hacer en esta noche. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Vamos a ir al libro de Mateo 7:13 para leer la palabra del Señor en esta noche. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice la palabra del Señor. Aquí se puede sentar, hermanos. Aquí este versículo nos habla, hermanos, de dos puertas, dos caminos, dos destinos, una elección. Usted decide el camino que usted quiere tomar. Usted decide la vida que usted quiere vivir. En esta noche nosotros estamos en la casa del Señor porque usted tomó la decisión de poder estar aquí en este lugar. Usted sintió en su corazón de poder venir a la casa del Señor y no quedarse usted en su casa en este día. Usted tomó esa decisión de poder venir a escuchar la palabra, de venir a gozarse en la presencia del Señor. Usted tomó esa elección. Tenemos dos puertas, dos caminos y dos destinos que nos conducen a diferente lugar. Pero el camino que nosotros necesitamos caminar, dice la palabra del Señor, que es un camino angosto. Pero dice que son muy pocos los que lo encuentran. Porque a muchos nos gusta el camino ancho, porque el camino ancho es el camino más fácil para los seres humanos. El camino ancho es el camino que muchos nos gustan, porque ese camino es el camino que nos da muchas maneras de vivir nuestra vida a nuestro antojo, a nuestra decisión. No queremos entender que el camino que nos lleva a la eternidad es un camino que es bien difícil de caminar, pero ese es el camino que a nosotros no nos gusta. Ese es el camino que a nosotros nos cuesta. Como cristianos nos cuesta hacer la voluntad del Señor. La puerta ancha es la puerta y el camino que todo el ser humano elige. ¿Y cuál es ese camino, hermanos? Ese camino lo conduce a uno a la perdición, como dice su palabra. El camino ancho lo conduce a la perdición. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. El camino ancho es donde el hombre y la mujer pueden vivir como quiere y andar como quiere, ¿verdad? Porque muchas veces como cristianos, hermanos, muchas veces venimos aquí a la iglesia, pero muchas veces no queremos cambiar nuestras vidas, porque vivimos una vida bien tranquila, bien relajada. No queremos hacer la voluntad del Señor. Queremos que otros hagan, pero no queremos nosotros hacer lo que nos corresponde a nosotros. Vivimos en este país, hermanos, porque nosotros decidimos venir a esta nación. Nosotros decidimos venir a este lugar porque nosotros elegimos estar en este lugar.
Muchas veces, muchas personas dicen, no, pero es que es la vida que me tocó vivir. Pero déjenme decir, hermanos, que la vida y el destino uno lo forma. El camino, uno sabe cuál es el camino bueno y el camino malo. Pero muchas veces escogemos el camino malo. Porque muchas veces hacemos cosas que al Señor no le agradan. Muchas veces nos decimos ser cristianos, pero muchas veces estamos caminando por el camino incorrecto, por el camino ancho, el camino que es más fácil para vivir la vida. El cristiano no le gusta en estos tiempos, hermanos, tener un compromiso con el Señor. Muchas veces venimos aquí a la iglesia, pero ¿cómo venimos y cómo nos presentamos delante del Señor? ¿Cómo venimos nosotros a la iglesia? Muchas veces venimos, hermanos, porque ya lo tenemos como una rutina, ¿verdad? Venimos porque sabemos que el fin de semana toca iglesia y hay que ir a la iglesia. Y ya nos volvemos como una religiosidad. Que venimos al culto porque toca culto y toca que ir al culto. Pero cuando nosotros venimos a la casa del Señor, tenemos que venir con gozo y venir porque venimos a adorar al Señor y Rey de Reyes. No venimos a la iglesia porque venimos por quedar bien con el hermano o para que el hermano vea que yo venga a la iglesia. Porque muchas veces nos engañamos nosotros mismos. Porque venimos a la iglesia, pero nuestra vida está caminando por un camino incorrecto. Porque mire, déjenme decirle, hermanos, que hay cristianos que no quieren ese compromiso con el Señor. No nos gusta comprometernos en la obra del Señor. Venimos a la iglesia, pero no queremos hacer nada para el Señor. Solo queremos venir y estar sentados y escuchar la palabra, que no tiene nada de malo, hermanos, ¿verdad? Pero déjenme decirle que muchas veces cuando entramos a este lugar y tal vez venimos con ese deseo en nuestro corazón de venir a escuchar la palabra del Señor, de repente hay algo o alguien que nos pueda hacer algún daño o nos puede hacer algún mal gesto o nos puede decir algo que nos ofende, y a eso ya nos desacomoda, eso ya nos duele y ya decimos, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia si ahí en la iglesia hay un montón de hipócritas? Dice. Pero ¿para qué voy a ir a la iglesia si en la iglesia solo gente falsa hay? ¿Verdad que muchas veces escuchamos decir eso de las personas? ¿Y sabe qué otra expresión usan las personas? Y perdona la expresión, pero así mucha gente se refiere de nosotros los cristianos. Dice, la gente más basura que yo puedo conocer, dice. Así muchas veces se refiere la gente, hermanos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aunque la gente nos trate como nos trata, hermano, nosotros sabemos que nosotros venimos a la casa del Señor porque venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el cristiano, hermanos, la Biblia dice, el apóstol Pablo en Corintios dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Muchas veces como cristianos queremos hacer cosas y decimos, pero es que yo lo puedo hacer. Hay personas que dicen, yo me puedo tomar una cervecita, yo puedo bailar, y déjenme decirle que usted lo puede hacer. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice. Usted puede hacer como cristiano, hermanos, usted puede actuar como usted quiera, porque usted está tomando ese camino ancho que muchos
lo toman. ¿Será que un cristiano dice, puede tomarse unas cervecitas? Porque hay muchas personas que piensan que se pueden hacer. Claro, hermano, uno lo puede hacer. Pero usted póngase a pensar, ¿qué me edifica a mí al hacer eso? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Verdad? Muchas veces decimos, no, pero es que, ¿para qué ir a la iglesia si yo le sirvo al Señor aquí en la casa? Usted lo puede hacer, hermanos, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice. Hay cristianos que vienen a la casa del Señor, pero no vienen porque vienen a adorar al Señor, sino que vienen porque vienen a ver a los demás y vienen a juzgar a los que están a su alrededor. Entonces, el camino que ellos han decidido tomar no es el camino correcto. Porque cuando usted viene aquí a la casa del Señor, si su enfoque ha sido Cristo, usted se va a gozar, hermanos. Si usted su enfoque lo ha puesto en Cristo, usted aquí de la casa del Señor va a salir diferente, va a salir transformado. Porque la palabra del Señor cambia la mente y los corazones, hermanos. Pero eso es cuando nosotros decidimos tomar esa elección, tomar ese camino correcto, que no es fácil. Porque cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor, cuando empezamos a vivir una vida que al Señor le agrada, es cuando el enemigo se levanta en nuestras vidas y empieza a ponernos tropiezo, hermanos. Pero hay que ser valientes, dice su palabra, y perseverar y seguir caminando por ese camino angosto, aunque nos cueste, aunque nos critiquen, aunque hablen mal de nosotros como cristianos, hermano, que no nos importe lo que el hermano pueda pensar de nosotros, que a usted le importe lo que Cristo piensa de usted, porque al final eso es lo que va a importar en aquel día. Usted va a entregar sus cuentas delante del Señor en aquel día. Usted se va a presentar delante del Señor en aquel día, hermanos. Y en aquel día no va a haber excusa. Así que usted decide en esta noche cómo estamos viviendo como cristianos. Cómo venimos a la casa del Señor. Cómo estamos en esta noche. Cómo hemos venido delante del Señor. Si hemos venido porque el Señor ha puesto ese deseo en nuestro corazón y venimos porque venimos a verlo a Él. O hemos venido porque simplemente queremos venir porque si no la gente va a decir, el hermano no vino a la iglesia. Y es como un compromiso que tenemos de estar aquí, pero en realidad no queremos estar aquí. Porque muchas veces pasa, hermanos, que decimos, vamos a la iglesia porque tenemos que estar en la iglesia. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo se siente usted delante del Señor? ¿Cómo se presenta usted delante del Señor? Hay que presentarnos delante del Señor con un corazón humilde, constrito y humillado, para que el Señor tome nuestra ofrenda, hermanos. Así que en esta noche el Señor nos quiere hablar, que nosotros escudriñemos nuestro corazón, cómo estamos caminando delante del Señor. ¿Cuál camino es el que nosotros estamos trazando? ¿Cuál camino es el que nosotros estamos caminando día a día? Si seguimos caminando por el camino ancho o estamos perseverando en el camino angosto. Porque el camino ancho es fácil, hermano. Pero ese camino a la final nos lleva a un destino, a una eternidad, a una condenación. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Hasta que no nos pasan las circunstancias, no nos damos cuenta de lo que en realidad son las cosas. ¿A usted no le ha pasado, hermano, que muchas veces le ha pasado algo y ahí usted se da cuenta? O cuando usted se enferma, usted se da cuenta que no hay nada más valioso que la sanidad, que estar uno alentado. Cuando uno está enfermo, uno valora el estar uno alentado. Pero cuando estamos sanos, cuando estamos alentados,
no le damos gracias al Señor. Cuando nos metemos en circunstancias, cuando nos metemos en algún peligro, hermanos, en algún problema, nos damos cuenta que no hay nada más lindo que estar libre de todo problema. Cuando las personas están en la cárcel, se dan cuenta que no hay nada más hermoso que la libertad. Pero cuando estamos libres, cuando tenemos todo lo que el Señor nos ha dado, muchas veces no lo valoramos. Hasta que pasamos por los momentos difíciles, nos damos cuenta. Y mire, y muchas veces el Señor tiene misericordia en nuestras vidas y nos da una segunda oportunidad para que nosotros podamos valorar la vida. Pero hay momentos, hermanos, que no nos da chance. Ya no podemos hacer nada. Por eso nosotros tenemos que estar listos para que cuando el Señor venga o partamos de esta tierra, estemos listos para encontrarnos con el Señor. Porque déjeme decirle que el que muere sin Cristo y va a ese lugar de tormento, ahí es el lloro y el crujir. Y ahí ya no se puede hacer nada, hermanos. Como cuando nosotros valoramos el estar sanos cuando estamos enfermos, todavía nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de buscar del Señor, de tomar ese camino que nos lleva a la eternidad. Usted toma esa elección, hermanos, usted toma ese camino. Vamos a ver dos historias de la Biblia que nos dan una bonita reflexión. Vamos a ir al libro de Lucas 19. Esta es una historia que la conocemos mucho, la historia de Zaqueo, perdón. La historia de Zaqueo. Vamos a ver esta historia para analizar un poco sobre dos historias que quiero tomar en esta noche. Lucas 19, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Lo tienen? Y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño y de estatura. Mire, Zaqueo dice que él quería ver quién era Jesús, porque a lo mejor a él le habían contado de ese tal Jesús, y él tenía la curiosidad de saber quién era Jesús. Y dice: y corriendo delante subió a un árbol sicomorro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, hermanos, el Señor lo conoce a usted. Amén. El Señor lo conoce con su nombre y su apellido. Porque aquí el Señor dice que le dijo Zaqueo, le dijo. Él conocía quién era Zaqueo. Y Él lo conoce a usted, hermano, y me conoce a mí. Y Él sabe cómo usted está caminando delante del Señor. Él sabe nuestra vida. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, dice. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor,
a salvar a aquel que se ha perdido. Pero usted toma la decisión si usted quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Aquí podemos ver la historia de Zaqueo, hermanos. Dice que él era un hombre rico, pero era un hombre pecador, como usted y como yo. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia de Zaqueo? Que Zaqueo reconoció a Jesús en su corazón. Zaqueo tomó la decisión de seguir al Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, tomar la decisión de seguir perseverando en este caminar, hermano. Que sigamos adelante. A pesar de las circunstancias, sigamos caminando, sigamos creciendo en la obra del Señor. Que no nos importe lo que las personas nos digan, porque sabemos que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor, porque en aquel día vamos a tener esa recompensa. Otra historia que podemos ver, después se la voy a narrar las dos historias juntas. En la otra historia vemos al joven rico, Mateo 19:16. El joven rico que no quiso seguir a Jesús. Mateo 19:16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, el joven le dijo: ¿cuáles? El Señor le contestó y dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le dice el joven rico. Como quien dice, ¿verdad? Señor, pero yo vengo a la iglesia. Yo siempre estoy en los cultos. Yo ofrendo. Yo diezmo. Yo sirvo. Yo ayudo. Yo canto. Yo predico. ¿Qué más me puede faltar a mí para tener la vida eterna? Si yo todo eso lo estoy cumpliendo. Como que nosotros le preguntáramos esto al Señor. ¿Qué más me falta? Le dice el joven rico. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Aquí podemos ver dos historias, hermanos. La diferencia entre Zaqueo y el hombre rico. Zaqueo, dice la Biblia, que era un hombre. La Biblia dice que era un hombre pecador, dice. No da más detalles, solo dice que era un hombre pecador. Entonces, cuando la Biblia nos dice que era un hombre pecador, me imagino que tenía una multitud de pecados, ¿verdad? Porque dice que él era cobrador de impuestos y era un hombre rico. A lo mejor él era ladrón, robaba. A lo mejor era adúltero. A lo mejor era mentiroso, ¿verdad? Porque la Biblia dice que era un hombre pecador. Y mire, ¿y qué pasó cuando el Señor le dijo: es necesario que yo more en tu casa? Le dijo. La gente, al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar a la casa de un pecador. Todos nosotros, hermanos, cometemos pecados delante del Señor.
pero nosotros tenemos que reconocer delante del Señor que estamos mal. Y el Señor nos va a restaurar. Pero si nosotros no reconocemos que estamos mal, que estamos caminando mal delante del Señor, nuestra vida va a ser ese camino ancho que estamos caminando. Pero si usted reconoce al Señor que le está fallando, el Señor perdona todos nuestros pecados. Mire, Zaqueo dice que él dice que Zaqueo le dijo al Señor cuando el Señor llegó a su casa, porque déjeme decir, hermano, que no todos el que conoce al Señor Jesús tiene un cambio en su vida. Hay personas que pasan por circunstancias y se acercan a Dios, y después se solucionan sus problemas, sus necesidades, y se vuelven a alejar de Dios. Ya no lo necesito. Solo en momentos de necesidad es cuando nosotros queremos buscar del Señor. Cuando estamos pasando por una necesidad. Cuando nos corren del trabajo, ahí sí queremos y le pedimos al Señor. Cuando estamos enfermos, pedimos oración. Hermano, quiero que oremos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando el Señor hace la obra en nuestras vidas, ya no queremos saber nada del Señor y nos alejamos. Y cualquier cosa que nos diga, hermanos, nos cae mal. Pero usted se ha dado cuenta que cuando uno está en el proceso, le digan lo que le digan, a uno no le importa. ¿No le ha pasado, hermano? Que cuando usted está en la necesidad y usted viene a la iglesia y usted pide oración y de repente usted escucha que algún hermano dice, no, este está aquí solo porque le pasó tal cosa y está con necesidad y por eso ha venido a la iglesia. Pero a usted no le importa eso, porque usted está buscando del Señor. Usted está enfocado en que el Señor obra en su vida. Pero cuando ya el Señor obra en su vida y usted escucha ese tipo de comentarios, ahora sí ya le importa todo eso. Y de eso que dice que es cristiano, dice. ¿Verdad? Y eso que es cristiano, dice. ¿Por qué no? Ahora sí nos afecta. ¿Por qué? Porque nosotros ya recibimos lo que nosotros queríamos. Y dejamos al Señor por un lado. Pero mire Zaqueo lo que hizo, hermanos. Dice que Zaqueo, cuando el Señor posó en su casa, le dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado, le dijo. Zaqueo reconoció al Señor Jesús en su corazón. Hubo un cambio en su vida, hubo una transformación en su vida, porque cuando Jesús llegó a su vida, Él cambió, pero porque Él tomó la decisión. Él tomó la elección de seguir a Cristo. Y el Señor no le dijo, mira, vende tus bienes, sino que de él, de su corazón agradecido, salió y decir, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Él reconoció al Señor, tomó ese camino, tomó esa elección. Pero podemos ver la diferencia con el joven rico. Porque el joven rico aparentemente era un hombre que cumplía la ley. Aparentemente era un hombre que era recto. A lo contrario de Zaqueo, un hombre pecador. Pero cuando el joven rico le dice, ¿qué más me falta? Le dice. Cuando el Señor le dice, honra a tus padres, a tu madre, cumple los mandamientos. Pero todo esto lo he cumplido desde mi juventud, le dijo. ¿Qué más me falta? Le dice. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. El joven rico no le gustó eso. Al joven rico no le pareció eso. Porque haber dicho, pero es que yo tengo muchas riquezas. A mí me ha costado lo que yo he logrado. Porque así somos muchas veces, hermanos. De repente el Señor nos ha prosperado, nos ha bendecido.
¿Y qué decimos? No, pero es que este es esfuerzo de mi trabajo. Esto yo lo tengo porque a mí me ha costado hacerlo. Y sí, hermano, a usted le ha costado, pero porque el Señor le ha placido. Y el Señor ha tenido misericordia de su vida. Y Él lo ha levantado cada mañana y le ha regalado un nuevo día y nuevas fuerzas. No es porque uno sea bien pilas, ¿verdad? Como decimos en Guatemala, o que uno sea bien inteligente. No, hermanos, es porque al Señor le place. Que si estamos bien es porque al Señor le ha placido, hermano. Amén. Así que el Señor es el que nos sostiene cada día. El joven rico dijo, pero es que yo todo mi esfuerzo, yo ¿cómo lo voy a entregar a los pobres? Si a mí esto me ha costado. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas veces han puesto su mirada en el dinero. Aparentemente este hombre era un hombre que cumplía la ley, pero al final su Dios era su dinero. Lo que él tenía le había puesto más amor a lo que él tenía que a lo que el Señor le había dicho. Porque le dijo, vende todo lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo, le dijo. Imagínense, hermanos, lo que vamos a tener nosotros allá arriba. Tesoros allá arriba. Pero para poder lograr tener esos tesoros, tenemos que caminar en el camino angosto. Tenemos que caminar y perseverar y mantenernos firmes todos los días de nuestra vida. Zaqueo cambió su vida. El hombre rico no quiso. Zaqueo entregó la mitad de lo que tenía porque le nació de su corazón. Y le entregó a los pobres. Y él decidió seguir a Cristo. Mientras que el joven rico, no lo quiso hacer. El hombre rico dijo, no, mejor me voy. Y así hacemos muchas veces nosotros. Muchas veces no queremos saber de Dios. Muchas veces queremos que el favor de Dios, pero no queremos cargar la cruz. Muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos la responsabilidad. El otro día una pastora me estaba contando que dice que llegó una mujer a la iglesia de ella y al final se acercó con la pastora pidiendo oración y le dijo que quería que orara por ella porque tenía un cáncer terminal y ella quería oración. A lo que la pastora antes de orar le preguntó, ¿y usted es cristiana? ¿Usted conoce de Dios? Y a lo que le dijo ella, no me interesa, le dijo. Y dice la pastora que pues ella oró siempre por la persona, ¿verdad? Pero muchas veces queremos que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Pero muchas veces no nos interesa el Señor. Muchas veces queremos que el Señor nos dé, pero nosotros no queremos crucificarnos, no queremos cargar nuestra cruz, no queremos seguir adelante. ¿Sabe qué es lo que nos gusta a nosotros? Que el otro la cargue. No, que la cargue el líder, que la cargue el pastor, que la cargue el diácono, ¿verdad? Pero yo vengo a la iglesia y me voy y no quiero responsabilidad. El otro que cargue el peso. No, hermano, cada uno de nosotros necesitamos cargar nuestra cruz. Amén. Cada uno de nosotros necesitamos tener a Jesús en nuestro corazón. Y cargar la cruz, hermanos, es algo que muy pocos quieren hacerlo. Zaqueo tomó la lección de reconocer a Jesús en su corazón, siendo pecador.
Usted y yo somos pecadores y aún así el Señor tiene misericordia de nuestras vidas. El Señor le perdonó porque Él tomó la elección. Lucas 19:9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo reconoció al Señor y el hombre rico se apartó del Señor. No quiso seguir al Señor, no quiso cargar la cruz, no quiso la responsabilidad. Esto es cuando nosotros vivimos en ese camino ancho, que cuando nos hacen cualquier cosa, luego nos queremos alejar del Señor. Nos dicen cualquier cosa, hermanos, y ya no queremos seguir perseverando. Queremos vivir un evangelio light, ¿verdad? Un evangelio que no quiero que me molesten, no quiero que me digan nada. Yo solo vengo a la iglesia y me voy y no quiero responsabilidad de nada, ¿verdad? En esta noche analicémonos nosotros cuál es el camino que nosotros estamos tomando, cuál es el camino que nosotros estamos caminando. La puerta estrecha. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero esto es lo que no queremos, hermanos. Esto es lo que no queremos, cargar nuestra cruz y seguir al Señor. Porque ¿sabe qué significa que carguemos la cruz de Cristo, hermano? Que van a venir a nuestras vidas dificultades, problemas, chismes, habladurías. Y cuando vengan todas estas cosas en nuestras vidas, nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir perseverando. Esta es la puerta estrecha, que a pesar que la gente nos critique y murmure con nosotros sabemos que venimos porque venimos a adorar al Rey de Reyes. Y nuestra confianza está puesta en Cristo. Cuando usted ha puesto la confianza en Cristo, hermanos, su vida es diferente. Su vida cambia. A usted ya no le va a importar lo que pasa a su alrededor. Pero cuando usted vive todavía bajo esta carne, la carne es que nos pide cada día, hermano. Y nos hace que nosotros no podamos soportar, que nos alejemos cada día del Señor. Venimos a la iglesia y nos hacen algo y ya no queremos venir, ¿verdad? Esta es la puerta angosta, que cuando usted viene a la iglesia es cuando el enemigo se levanta más en su contra y lo empieza a atacar de diferentes maneras. Y todos tenemos nuestras debilidades, hermanos, y el enemigo conoce su debilidad, y en la debilidad nosotros tenemos que luchar y tenemos que perseverar, porque cuando el enemigo conoce su debilidad, hermanos, por ahí el enemigo lo va a atacar. Todos nosotros peleamos con una debilidad. Todos nosotros tenemos nuestra debilidad que el enemigo sabe. Y es ahí donde nosotros necesitamos luchar. Ahí es donde nosotros necesitamos seguir caminando, ¿verdad? ¿Sabe usted cuál es la debilidad que yo tengo? ¿Y sabe cuál es muchas veces su debilidad? Que le gusta saber la vida de los demás. Se enfocan en saber la vida de los demás y no se enfocan en su vida. A lo mejor puede ser su debilidad, hermanos. A lo mejor viene a la iglesia usted motivado, pero alguien le hizo algo y eso no le gustó. Y ya uno dice, no, pero es que la iglesia
estos hermanos de la iglesia son aquí, son allá y son cualquier cosa. Porque el enemigo ya conoce su debilidad y es lo primerito que le va a poner en el camino. Así que usted pelee por esa debilidad que usted está pasando, hermano. Si usted sabe cuál es su debilidad, cuando usted venga a la iglesia y es lo primerito que usted va a ver, usted diga: esto es del enemigo. Esto viene del enemigo. Y yo vengo a la casa del Señor y yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero caminar por ese camino angosto, porque yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y usted persevere, hermano, hasta el final. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y según de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, hermanos. Todos padecerán persecución por seguir a Cristo. Usted puede ver que los apóstoles sufrieron persecución hasta la muerte. Nosotros somos perseguidos también, hermanos. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor en Lucas 13:24? Dice, ya casi termino, hermanos. Dice: esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque no es fácil ser cristiano, hermanos. No es fácil ser seguidor de Cristo. Qué difícil ser cristiano, hermano. Qué difícil es. Pero ¿sabe una cosa? En aquel día vamos a tener nuestra recompensa si seguimos perseverando y caminando en el camino correcto. Póngase sobre sus pies en esta noche, hermanos. En esta noche hemos hablado de su palabra, pero déjenme decirles que usted toma la decisión, usted toma la elección. Puerta ancha, puerta angosta. ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Cielo, vida eterna o condenación eterna? Analicémonos en esta noche. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estamos caminando nosotros delante del Señor? Dos puertas, dos caminos, dos destinos. Una elección. Usted elige si quiere seguir perseverando o si quiere ya no seguir perseverando. ¿Cuál va a ser su elección? Usted la sabrá, hermanos. Pero que en esta noche, que esta palabra que el Señor ha traído, hermanos, que algo podamos haber atesorado. Porque la palabra del Señor es la que nos enseña cada día, la palabra es la que escudriña la mente y los corazones. Y algo pudo haber puesto el Señor en nuestro corazón en esta noche. Así que, como le dijo el Señor a Zaqueo, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a su vida. Escudriñese usted, hermano, cómo está caminando delante del Señor. Cómo usted se ha presentado delante del Señor en esta noche. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta noche por tu palabra, Padre.